Bienvenidos a este nuevo video de Fundamentos de Base de Datos. Buenos días, mi nombre es Damiana Matus Santos, soy alumno de la Universidad Ciudadana de Nuevo León. Estudio la licenciatura en Informática Administrativa, mi tutora es la maestra Marcela Gaona. ¿Qué son las bases de datos? Dice que es una serie de datos organizados y relacionados, los cuales son recolectados y explotados por los sistemas de información de una empresa o negocio. Como ya sabemos, las bases de datos son de gran utilidad para gestionar grandes cantidades de información. Facilita la consulta. Los datos permiten a las personas y programas establecer el acceso a los datos con el objetivo de presentar el contenido de forma clara y adecuada. Un sistema de base de datos tiene 4 componentes principales. A continuación se describe cada uno de ellos. El hardware se refiere a los dispositivos de almacenamiento donde reside la base de datos. El software es el conjunto de aplicaciones que se conoce como sistema manejador de base de datos. Este sistema maneja todas las solicitudes formuladas por los usuarios a las bases de datos. El usuario. Existen 3 clases de usuarios. El primero es el programador de aplicaciones, es quien crea programas de aplicación que utiliza la base de datos. El usuario final es quien accesa a la base de datos por medio del lenguaje de consulta o de programas de aplicación. Por último, tenemos el administrador de base de datos, es quien se encarga del control general del sistema de base de datos. Empieza con el tamaño. Siendo una pequeña cantidad de información, finalmente tiende a convertirse en una gran cantidad. Podemos no tener problema cuando tenemos 100 clientes, pero ¿qué sucede cuando ya hay 2 millones de clientes? A partir de ahí aparece un problema que es la velocidad de cómo encontrar cierta información. La facilidad de actualización. ¿Qué pasa si 2 personas tienen que editar una hoja de cálculo al mismo tiempo? ¿O qué pasa si no son 2 personas, sino que son 200 personas al mismo tiempo? Si trabajas con un sistema basado en archivos, esto simplemente no es posible, porque vas a terminar sobreescribiendo los cambios que hagan todos los demás. Luego está lo que es la precisión. No hay nada que impide escribir datos incorrectos en una hoja de cálculo. Los archivos crecen y crecen y comienzan a llenarse de datos que no son exactos, lo que hace que finalmente no podamos fiar de los datos contenidos dentro del archivo. El siguiente problema es la seguridad. Muchas veces tenemos que mostrar los datos, pero simplemente porque tengamos que compartir la base de datos con alguien. No significa que tenga que ser compartida con todo el mundo, porque algunos de estos datos podrían ser sensibles. Quien estaría viendo una información, incluso quien podría editar la información. Hay leyes que nos obligan a asegurarnos que se realiza una auditoría de toda modificación de un dato que sea considerado sensible. El siguiente concepto es la redundancia o duplicación de datos. Puede conducir a conflictos. Tal vez un archivo tiene 2 entradas para un mismo producto. En una entrada dice que el producto vale cierta cantidad y en la otra dice que vale otra cantidad. ¿Y cuál es la adecuada? Ese es el problema de la redundancia. Finalmente, tenemos la cuestión de la importancia de los datos. Probablemente muchas veces pasa que estás trabajando en una hoja de cálculo o en un procesador de textos y que de repente sucede algo, un accidente o que te vaya la luz. La información que acabas de perder puede ser realmente importante, puede ser el detalle de un paciente o los detalles de la banca. Es inaceptable. Hay empresas en las que los datos son todo su negocio, así que no puedes perder ningún dato. Puedes perder algún cambio. Es posible, por lo tanto, que finalmente tengas todos los problemas, incluso quizá muchos más, y estas son las razones por las cuales necesitas una base de datos.
Ventajas en el uso de base de datos. Globalización de la información. Eliminación de información redundante. Eliminación de información incongruente. Permite compartir información. Permite mantener la integridad de la información. Independencia de datos. El sistema manejador de base de datos es el software o conjunto de programas que permite crear y operar una base de datos. Un conjunto de programas que se encarga de manejar la creación y todos los accesos a las bases de datos. Se compone de 4 módulos. El primer módulo es la definición. Es la creación y definición de la estructura lógica de la base de datos. El segundo, con la finalidad de manipular cambios de datos. Esto permite consultar y realizar actualizaciones de la información. El tercero, permite generar aplicaciones o programas, o sea, se encarga del diseño de aplicaciones para el usuario. Hace las funciones de control, seguridad de usuario y datos. Este mecanismo es de seguridad y control de usuario e información. El administrador de base de datos es la persona encargada de definir y controlar las bases de datos corporativas. Proporciona asesoría a los usuarios y ejecutivos que la requieran. Sus funciones incluyen apoyar y asesorar durante el proceso de adquisición de sistema manejador de base de datos, definir la información que contendrán las bases de datos corporativas, mantener la relación y comunicación estrecha con los especialistas, sistema manejador de base de datos, diseñar las estructuras de almacenamiento y estrategias de acceso a las bases de datos. Tipos de modelos de base de datos. Modelo jerárquico. La forma de esquematizar la información se realiza a través de representaciones jerárquicas o relaciones de padre-hijo, de manera similar a la estructura de un árbol. El modelo jerárquico representa dos tipos de relaciones entre los datos: relaciones de uno a uno y relaciones de uno a muchos. Modelo de red. Este modelo nos permite la representación de muchos a muchos, de tal forma que cualquier registro dentro de la base de datos puede tener varias ocurrencias superiores a él. El modelo relacional. Este modelo se emplea cada vez con más frecuencia debido a las ventajas que ofrece el rápido entendimiento por parte de los usuarios que no tienen conocimientos profundos sobre los sistemas de base de datos. En este modelo, toda la información se representa a través de arreglos bidimensionales o tablas. El modelo orientado hacia objetos. Al existir la necesidad de almacenar y administrar datos del tipo imágenes, video y voz, han surgido lenguajes con dicha capacidad, los cuales requieren de soporte de base de datos con estas características. Las bases de datos con orientación hacia objetos son muy eficaces en sistemas que usan componentes de multimedia, como los sistemas geográficos, así como en aplicaciones de diseño asistido por computadora y fabricación asistida por computadora. Bases de datos distribuida. Se refiere a la duplicidad de datos y a su integridad en el momento de realizar actualizaciones a los mismos. Existen dos modalidades para crear bases de datos distribuidas. Una opción es fragmentar la base de datos y la otra es hacer una réplica de la base de datos. La fragmentación consiste en instalar en cada computadora solo la parte de la base de datos que se usará con más frecuencia en la zona geográfica, mientras que el resto de los datos se deberán ser transportados por la red de comunicación en caso de ser necesario. La modalidad de réplica consiste en realizar una copia total de base de datos e instalarla en cada una de las computadoras de la organización. Data Warehouse es el almacenamiento de datos con fines estratégicos de negocio.
La importancia reside en que son fuente de materia prima selecta en los sistemas de apoyo para la toma de decisiones. Es un repositorio de datos donde se almacenan los datos después de ser extraídos de las bases de datos originalmente y transformados para evitar duplicidad, espacios en blanco e incoherencias. Minería de datos o exploración de datos es un campo de la estadística y las ciencias de la computación referidos al proceso que intenta descubrir patrones en grandes volúmenes. Utiliza los métodos de la inteligencia artificial, aprendizaje automático, estadística y sistemas de base de datos. La minería de datos posibilita, entre otros aspectos, limpia los datos de ruido y repeticiones, extrae la información relevante y utiliza para evaluar posibles resultados, tomar mejores decisiones de negocio con mayor rapidez. Entre la industria actual se puede utilizar en el marketing, comercio minorista, lo que es la banca, medicina, radio y televisión. La minería de datos trabaja las bases de datos para evaluar la información y descartar la que no sea útil o confiable. Hemos concluido sobre la importancia de conocer la estructura y el manejo de las bases de datos. Su uso adecuado proporciona grandes ventajas a las organizaciones, ya que les permite explorar la información de sistemas de apoyo a las decisiones y en sistemas de información estratégicos.